Abierta al público. Buenos días, España. Se nos va el presidente con más talante que ha habido en este país en todos los últimos tiempos. Bandera de España alrededor, la cantidad don Adolfo Suárez, a lo largo de toda la mañana, a los pies, el mejor presidente que fue capaz con su talante y su sabiduría llevar a España la máxima distinción que otorga el a un derecho de partidos, que todos pudieran participar en la democracia y en la unidad de todos los españoles. El presidente de la democracia fallecido, que fue Leopoldo Carlos. Estas imágenes hace 5 años. son de la despedida de un gran hombre, de un gran político y de un amigo de todos. Aquí les dejo con estas imágenes de el adiós a don Adolfo Suárez, que lo reciba Dios en la gloria y que en paz descanse. Todas las autoridades, empezando primero los reyes, han pasado a saludar a los familiares. El rey ha besado uno por uno, cada uno de los hijos de Adolfo Suárez, también a los nietos y a los hermanos. Después se han dirigido ya hacia otra sala de congreso y estamos esperando que de un minuto. Buenos días, me llamo Juan Sánchez, soy un español democrático poquito a poco también que sale aquí esta mañana a darle el adiós desde mi domicilio, ya que me ha sido imposible desplazarme para ir al lugar del Congreso de los Diputados para despedir a don Adolfo Suárez González, el mejor político de todos los tiempos, desde la era que yo conozco España. Tengo 71 años y no he visto nunca un gobierno, un presidente del gobierno que tenga tanto talante como tuvo el señor Adolfo como político, como presidente del gobierno, para poder hacer y llevar a España de una dictadura a una democracia con tanto salero y con tanto talante como lo hizo esta persona. Le doy mi pésame a toda la familia desde aquí, desde mi domicilio, y deseándole su descanso en paz en la gloria. Muchos de los que se presentan aquí hoy a darle el adiós, me consta de que lo hacen por cumplimiento, porque le dieron la espalda en sus días, cuando él fue nombrado presidente del gobierno por su majestad el rey. Eran muy buenos amigos, y a más que el señor Adolfo, como fue tan buen político y tan buen presidente y tan buena persona, tenía amistades con muchas personas que querían ser amigos. Los que no querían serlo le dieron la espalda. Pero yo aquí, desde mi casa, les doy mi pésame a toda la familia y mi adiós a este gran personaje político que se nos acaba de marchar. Dio un ejemplo que pasará a la historia. No han habido muchos políticos en la nación española que sean capaces, con el talante de don Adolfo, de hacer un trabajo tan bien hecho y de tanto rango. Por eso su majestad el rey supo elegir. Pero los envidiosos que estaban por detrás, que estaban esperando a ver si me pone a mí, a ver si me pone acá, a ver si me pone allá, fueron los causantes del golpe de Estado.
Y eso lo digo porque lo he ido siguiendo siempre en todas las noticias y en todas las causas. Y todos estos señores que tienen mucha envidia, igual que la siguen teniendo ahora en estos momentos, y que para gobernar no sirven porque lo único que sirven es para poner trabas y que esté España como está, con muchas personas pasando hambre, esos no le llegarán nunca ni a las suelas de los zapatos que pisó España el señor Adolfo. Y lo digo de todo corazón. No le llegarán ni a las suelas de los zapatos, porque no tienen talante ni son capaces de saber estar. Yo tuve el privilegio de pertenecer. Nunca se ha criticado tanto España, de tantos saqueos, tantos robos, tanto llevarse dinero y tanta falta de trabajo y tanta crisis y tanta tontería como se está viendo ahora en estos momentos. En la transición de España, todos los españoles razonables esperábamos una cosa más grave. Esperábamos más revueltas y hasta posiblemente una guerra civil. Pero esta gran persona que se nos acaba de ir, que no nacerá otro como él, hubo un talante muy grande para saber estar y saber llevar la transición a su lugar. ¿Por qué dimitió don Adolfo? Pues muy sencillamente, razonablemente se lo digo yo. No tengo títulos universitarios. Se podría decir que soy un analfabeto, pero el talante que tengo para saber estar me rebasa por encima de muchas personas de grandes carreras. Y se lo voy a decir porque dimitió. Dimitió porque le estaban acosando tanto que el hombre ya no podía ni vivir. Tenía su familia abandonada por defender la política española. Pero estaban otros por detrás que le estaban pisando el cuello. Y no tuvo más remedio que decir: ahí los dejo, España, a ver si sois capaces, ya que la he sacado del pozo, de tener un gran talante y saber estar para llevar a cabo una mínima parte de lo que yo he hecho aquí en España. Esa fue la dimisión de don Adolfo Suárez González. Y ahora todos estos que gobiernan, los que han gobernado y todos los que han estado por detrás echándole el pie al cuello, que cojan mis palabras si son capaces, porque este vídeo, este corto, lo voy a colgar a donde tengo muchos más. En el YouTube, una página de internet para poderme expresar, ya que no puedo ir a una cámara de televisión. Y que enseñó cómo se hacía política. Y con esto una manera noble de hacer quiero reflexionar a los que han gobernado, a los que tienen que gobernar y a los que están gobernando. Llega ya hasta Cibeles, está llegando más gente. Demos su adiós, pero de corazón, Vendiendo un homenaje a este gran personaje que se nos acaba de ir. Y sobre todo, acompañemos al dolor a toda la familia. Buenos días, dispénsenme por haber salido por aquí y decir todas estas palabras que he dicho tan fuertes, pero es que si no las digo me quedo ahogado. Mi corazón se queda ahogado y tiene que expresarse. Y al que le duele es porque tendrá un motivo, al que no le dará la razón. Aquí Juan Sánchez para toda España y a despedir a este gran personaje. Buenos días. Decía Raúl del Pozo que también la gente era la que había protagonizado la transición, que se hiciera posible ese tránsito de la dictadura a la democracia, y ellos han querido venir aquí para mostrar su homenaje a Adolfo Suárez. Hemos visto gente que ha venido desde lugares tan distantes como Cantabria, como Galicia, como el País Vasco. La gente, por lo que nos acaban de decir, llega ya la fila hasta la plaza de Cibeles, que está bastante distante. Hay tanta gente, Susana, que te aseguro que es difícil ver si falta algo. Yo creo que no, estoy viendo a los principales líderes de todos los grupos políticos. Ya está
el féretro encima del armón, están asegurándolo los soldados, y serán este armón tirado por 4 caballos, como digo, que conducirá a todo el cortejo, primero a la plaza de Cánovas del Castillo, a la plaza de Neptuno, y posteriormente subirán hasta la plaza de Cibeles. Impresiona el silencio de todo el mundo. Silencio absoluto también en este plató, y les puedo asegurar que esto es muy extraño. Hasta Beatriz se ha quedado callada. Beatriz, realmente emocionada. Me está costando mucho aguantar el tipo. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de nuestra historia, porque fue un hombre absolutamente discreto. Yo tengo 46 años y nací en la dictadura, pero gracias a él crecí en la democracia. Entonces es como si se hubiera ido algo mío. Entró con discreción, se fue con discreción, se llevó secretos a la tumba, jamás quiso alterar la paz de nuestro país, ni tan siquiera con aquello de lo que era conocedor y bien podía haber utilizado. Es un hombre que está en mi corazón como si a mi familia perteneciera. Y de algún modo estas imágenes pues me están impactando especialmente. Estoy tragando saliva para aguantar el tipo. Sí, sí. Es curioso porque aunque muchos no le conocieron, muchos, y aunque se creía que Suárez estaba... Franco, españoles, Franco ha muerto. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Tan pronto como fue comunicada la noticia... En el momento mismo de la muerte de Franco es cuando soy miembro del gobierno. En ese momento fui una de las personas que también, por razón del cargo que tenía, y con todos los colaboradores que tenía yo y con otras gentes de otros ministerios, empezamos a trabajar profundamente en cómo se debía articular la posibilidad de ese reinado. Con qué rapidez teníamos que hacer el cambio. La frase importante que pronuncia allí y que tiene toda la carga y que yo lo sabía de antemano era: quiero ser rey de todos los españoles. El rey quiere serlo de todos a un tiempo, y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Dijo muchas más cosas, pero esa era un mensaje muy claro para quien lo quisiera entender, que era rey de todos los españoles, cualquiera que fuera su ideología política. Y yo seguí trabajando por ese futuro democrático. De la Zarzuela se celebró la ceremonia de la jura del primer gobierno del rey don Juan Carlos I, quien antes de comenzar el acto saludó uno por uno a todos los ministros. Prestó juramento en primer lugar el de Justicia, don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, quien como notario mayor del reino recibiría luego el de los restantes ministros, don Virgilio Oñate Gil, ministro de Agricultura, don Adolfo Suárez González, ministro secretario general del movimiento. Terminado el acto, el rey posó con el gabinete para los informadores gráficos. Yo creo que el apoyo más firme que tuve clarísimamente fue de Su Majestad el Rey. Y luego de Torcuato Fernández Miranda, por la influencia de Su Majestad el Rey en Torcuato Fernández Miranda. Yo creo que la frase de Torcuato Fernández Miranda cuando termina la reunión del Consejo del Reino y dice: estoy en condiciones de llevar al rey lo que el rey me ha pedido, y era, en última instancia, la terna, es evidente que se refería a la inclusión de mi nombre en la terna. No obstante, yo fui el último de la terna. Sin embargo, fui el elegido por el rey, y en muy poco tiempo. Desde que el señor Fernández Miranda sale del Consejo del Reino y va a ver al rey, pues pasan 2 horas y pico, que para mí fueron eternas. Pasan 2 horas y pico hasta que recibo la llamada al rey de si puedo ir a verlo. Incluso me llamó antes para preguntarme de qué estaba haciendo. Tuviese mis defectos, obviamente. Y yo al rey le debo todo. El rey me dio una oportunidad y en el momento más complicado.
especial, más que en un momento que otra persona a la que guardo una gratitud eterna, el general Gutiérrez Mellado, el capitán general Gutiérrez Mellado, me dijo en un momento determinado: oye, Adolfo, además del rey, tú y yo, ¿quién más nos apoya? Porque la sensación de soledad que teníamos en aquel entonces era verdaderamente terrible. La verdad que lo pusieron difícil y fue una etapa muy complicada, y es probablemente la etapa que me siento más orgulloso, y la etapa en la que también tengo más gratitud a tantas personas que desde ministerios o desde cualquier otro sitio prestaron una colaboración sin la cual hubiera sido imposible llevar a cabo, porque había que tener mucha fe y muchas ganas de creer en lo que estábamos haciendo para aguantar las cosas que se nos decían. Unos porque tenían prisa por llegar a la democracia desde la ruptura, y otros porque levantaban la bandera del traidor. Casi todos el sector muy importante de la vida española no confiaban en mí, naturalmente. Yo era un chusquero de la política, he pasado por todos los puestos de la administración. Yo no era un personaje sobre la ley para la reforma política. Tuvimos que, comenzamos a dialogar con gente de la oposición, con algunos de los cuales yo había hablado antes. Pero empiezo a querer conversar con personas que están en la clandestinidad todavía. Algunos de ellos pues, son contactados en París por una persona que me brindó su apoyo, que es Pepe María Romero, que le transmitía, conversaba con Santiago Carrillo en París y me traía información de lo que opinaba Santiago Carrillo. Por tanto, teníamos que sorprender, y esa es una de las facetas que yo quise impulsar en la actividad política como presidente en los primeros meses y en los primeros años de presidencia. Y por otra parte, sentíamos la presión política que había en la calle, la presión política que existía en la sociedad española. Por tanto, existía presión y existía voluntad de hacerlo lo más rápidamente posible. Y así, usted recuerda que yo fui... El Estado se ha producido para que un año después de que las instituciones políticas españolas, en conjunción plena de voluntades, entronizaran la continuidad, estemos asistiendo a sus funerales con el corpore insepulto del régimen entre los cirios de este proyecto de ley. Creo que propicié con otras personas una ley para la reforma política, para dejar muy claro que cumplíamos la legislación vigente en aquel entonces de intentar, por una ley, modificar un sistema hacia otro completamente diferente. Teníamos que hacerlo a través de una ley que tuviera el carácter de fundamental para que permitiera derogar las leyes anteriores, una vez que se derogara el referéndum. Gran expectación en los medios informativos y entre todos los españoles despertaron las deliberaciones de las Cortes sobre el proyecto de ley de reforma política que se desarrollaron durante 3 días consecutivos. Tras las intervenciones de los procuradores que proponían diversas enmiendas, algunas de las cuales fueron recogidas por la ponencia, habló el ministro de Justicia en nombre del Gobierno para defender la redacción definitiva del proyecto de ley. Durante los últimos siglos, la vida política de España se ha caracterizado por una permanente discontinuidad. Una y otra vez, los españoles hemos tejido y destejido, y para construir partimos siempre de los escombros de nuestro pasado. Hoy podemos ensayar otra manera de hacer historia. Conseguimos, con la generosidad de todos los consejeros nacionales y procuradores que estaban presentes en las Cortes. 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Esa imagen que ha salido en televisión y que yo me quedé muy sorprendido. Yo no la vi cuando la emitieron, pero luego en la grabación la vi. Y sí que me acordaba de que yo en ese momento me había recogido, vamos, que me había... Fue alivio, fue un sentimiento profundo de gratitud y fue también una acción de gracias por haber conseguido aquello que parecía imposible conseguir y con un resultado tan importante, que por un lado significaba que la clase política del régimen anterior había entendido perfectamente qué es lo que debía hacer, y sabiendo que para muchos de ellos podía significar la muerte de su vida política,
lo hicieron. Y el ejemplo está aquí, se portaron excelentemente bien. Moncloa es un sitio maravilloso para poder jugar, para poder estar y para poder desarrollarse. Otra cosa distinta son los complejísimos problemas políticos que acosan al titular de la Moncloa, ¿no? Y tan solo 20 escalones separaban la vivienda donde estábamos nosotros y donde hacíamos el día a día, ¿no? Entonces se mezclaba muchísimo. Bajabas a ver a tu padre y bajabas al despacho del presidente del gobierno. Te podías encontrar con cualquiera, y de hecho te encontrabas con ellos. Muchos de los ministros eran amigos. Mi tío Fernando Abril Martorell era mi tío Fernando, y me lo encontraba subiendo, bajando, y así un montón de personajes de la vida pública con enormes responsabilidades que para ti eran simplemente amigos, y mi madre al fondo. Aquí, bueno, estamos con don Felipe, que siempre venía a los cumpleaños de los hermanos y nosotros íbamos a Zarzuela a celebrarlo. Y la verdad es que lo pasábamos de maravilla. Compartíamos un poco esa circunstancia de tener unos entornos privilegiados, y no gozar de una excesiva libertad fuera de esos entornos, ¿no? Y en ese entorno pues, lo pasábamos francamente bien y disfrutábamos muchísimo. Aquí vemos incluso una piñata en la Moncloa. Sí, aquí hay una piñata y hay un peligro evidente, porque estoy yo dando un mazazo o intentando dar a la piñata, pero todos los que están enfrente mío creen que le voy a dar a ellos en la cabeza. Es simpático. El príncipe, muy prudente, se ha quitado, se ha puesto una distancia suficiente para que no le alcance. Ya en aquel momento era previsor. Los jefes de Estado, todos los miembros de gobiernos que acuden a Moncloa. Yo siempre he dicho que a mí nunca me ha faltado padre. Es decir, no era normal que estuviera cerca, pero siempre estaba cuando se le necesitaba. Había estado más presente durante el régimen anterior la persona de Santiago Gallego, la de Felipe González, obviamente, porque Felipe González, que no sé, pero yo creo que no había nacido todavía cuando la guerra civil comenzó. Les apoyó bastantes años a Felipe. Sin embargo, un gradillo de entendimiento fue muy claro. Yo me di cuenta desde el principio, y yo creo que él también, de que ambos podíamos confiar, aunque estuviéramos en las antípodas de pensamiento político. Y las conversaciones que mantuve con él, las que había mantenido Pedro María Romero con él en París, y después las conversaciones en casa de Pepe Mario, yo creí que él era capaz de cumplir lo que prometía, pero llegó un momento en que me pidió que tomara yo la iniciativa, es decir, que fuera yo que legalizara primero y que el comunista de España ha sido legalizado. Asumí el riesgo, le legalicé y lo digo en primera persona, aunque una parte de algunos ministros lo conocían, podían derivarse. Yo, señores, no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo. La verdad que creo que fue un acierto, y con el tiempo transcurrido todos saben que aquello fue una manera. Son que bajo el gobierno de la monarquía se está avanzando hacia el restablecimiento de las libertades democráticas en España, de las que es parte nuestra legalización, aunque falten todavía otras medidas que esperamos se produzcan y que contribuiremos a que sean realidad. En los actos del partido, al lado de la bandera de este, figurará la bandera con los colores oficiales del Estado.
Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. En colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Y naturalmente las prioridades que yo establecí las dije en un discurso que ha sido después objeto de muchos chistes, el famoso "yo puedo prometer y prometo", en el año 77. De ahí se ve cuáles eran las prioridades. Y me permito recordar que se cumplieron. Primera, que si ganaba las elecciones intentaría hacer una constitución con la aprobación de todas las fuerzas políticas parlamentarias para que no fuera una constitución de uno, sino de todos. Se hizo. Un acuerdo con las fuerzas sociales, empresarios, trabajadores y las fuerzas políticas para intentar encauzar la economía española, que por aquel entonces caminaba hacia un 30% de inflación. Pactos de la Moncloa. Una reforma fiscal que intentara que pagara más el que más tiene y que recibiera más el que menos tiene. Se hizo la reforma fiscal. Plantearnos seriamente el tema del eterno problema de las autonomías en España. En el exterior que le acerque a las áreas de decisión política internacional en consonancia con la inmensa aportación que España ha hecho al mundo a lo largo de la historia. Y el también importante ejemplo del pueblo español que bajo los auspicios de la corona ha protagonizado un cambio político sin precedentes en la historia. En nombre vuestro, soberano órgano del partido, declaro inaugurado el primer Congreso Nacional de la Unión de Centro Democrático. Muchas gracias. A la hora de formar un gobierno había que hablar con los líderes de esas fuerzas políticas, había que hacer un gobierno en que tenía cada representantes de cada una de las tendencias existentes. El llamamiento comenzará por el diputado número 114, don Antonio García Miñares, y a partir de él se seguirá por el programa de sorprendido soy yo, entre otras muchas razones, porque si había algunos motivos por parte de algunos generales descontentos, era sobre Adolfo Suárez. No, porque lo seguir intentando si era eso así. Si hubieran sido ciertas las versiones que han corrido por ahí. A mí no me hicieron llegar ninguna, porque si yo tengo, repito, conocimiento de que se va a hacer un golpe de Estado, Adolfo Suárez no dimite y aborta cualquier intento de golpe de Estado. O me mata, claro. Por supuesto. Cuando empiezan a disparar al aire y hay que todos al suelo y Manolo Gutiérrez Mellado sale para imponer su autoridad militar, yo me levanté para sugerirle que no me parecía bien que él se lanzara contra ellos. Salió el militar profundo que lleva dentro de sí y salió también dentro del patriotismo profundo que lleva dentro de sí. Y me parece lógico que tanto él me parecía una señora como la reacción mía me parecen absolutamente normales, no fuera de... Pero aquello sí, aquello queda por la historia como un militar que se enfrenta al despropósito de otros militares. Y debo decir que, por lo que me he enterado después, el porcentaje más alto de guardias civiles que participaron en el Congreso en ese intento de golpe de Estado iban engañados. Porque les habían dicho que había taras dentro del Parlamento. Eso algún día lo contaré, porque en la habitación en que estuve metido tantísimas horas estuve charlando mucho con los mandan que nos llevamos al suelo y yo era el presidente del gobierno y no me da la declaración solo sencillamente porque soy el presidente del gobierno. El presidente del gobierno no debe hacerlo. Entiendo perfectamente de los demás. Probablemente si no hubiera sido presidente del gobierno hubiera hecho lo mismo, pero soy el presidente del gobierno. Y él luego ha contado muchísimas veces a quien lo ha querido oír que él no estaba dispuesto a que en la mesa de... en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. En esto, en aquel momento, lo que queda muy claro es que si la aparición del rey por televisión española
paralizó cualquier intento de movimiento de regimientos en cualquier región española, potencialmente hubiera un capitán general que estuviera más o menos dudoso de incorporarse al golpe de Estado. Creo que lo paralizó radicalmente y creo que transmitió tranquilidad al pueblo español. Estando secuestrado el gobierno de la nación y funcionando, bueno, una especie de gobierno de sus secretarios presidido por Francisco Reina, bueno, pues el rey paralizó los movimientos de los posibles colaboradores con los golpistas. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La situación hubiera sido muy grave si el rey no aparece, si el rey no manda ese mensaje. Es creíble esa noche porque era el rey de España. Bajo cuyo mandato se había hecho la transición política. Es creíble porque mi padre se vuelque en la familia y él siente que en alguna manera tenía muy abandonada a su mujer. Y cuando su mujer entra en crisis, se produce el cáncer, yo creo que quiere expiar en su subconsciente todas esas ausencias que ha tenido anteriormente, y es drástica la decisión, no va absolutamente a nada, para nada. No se separa de su mujer ni un metro, era casi obsesivo, ¿no? Pero es una entrega extraordinaria, ¿no? La que se produce especialmente durante los 2 últimos años de la vida de mi madre, en la que tras el derrame cerebral que se le produce está postrada en la cama y muy impedida. El cariño con el que la trata hasta el final es ejemplar. Y aunque se me quiebre la voz, incluso, aunque la gente pueda pensar que es una locura, no es un drama. Se viven momentos dificilísimos con familia, se viven momentos muy tristes, pero también se viven momentos de intensa felicidad, momentos incluso de diversión. Todo eso que se ha venido a conocer como el drama de los Suárez, posiblemente sea incluso una bendición. Y es difícil explicar, pero todas las familias que yo conozco, como pude, y ya les dejé a los dos paseando, y estuvieron un buen rato charlando, claro, de qué, pues, sabe Dios, ¿no? Porque la conversación con mi padre era imposible, pero sí el trato, la relación, la sonrisa picarona, la mirada entre ellos, ¿no? Y la verdad es que es una foto que recoge muchísimas cosas, ¿no? Hay quien la puede interpretar como esa marcha de esos dos grandes amigos, confidentes, ya de lejos, ¿no? Al final de una etapa, que estuviera aquí con nosotros. El polideportivo estaba abarrotado, la gente se volcaba con mi padre, estuvo encantadora con él. Y llegó un momento del discurso. Empezó mi padre su discurso y al pasar una de las páginas se equivocó y empezó a releer. Y se montó un pequeño alboroto. En ese momento él se daba cuenta de que se estaba equivocando, pero no sabía cómo salir del embrollo, ¿no? En un momento determinado alguien del público me grita, dice: Adolfo, deja los papeles, que nos importa poco, esos papeles lo que nos importa eres tú, dinos lo que quieras. Y ahí salió otra vez el Suárez de siempre, dejó los papeles, hizo una defensa de su hijo que sinceramente no merezco, y acabó aquello allí. Y en ese momento me sentía responsable de haber metido en un embrollo. Y estando en esto, empiezo a oír a mi padre encantado decir: qué bien ha estado la gente conmigo, cuánto calor me han dado, qué bien he disfrutado, gracias Adolfo. Y chico, dije, pues acabó. Este es el último meeting de mi padre, él lo ha disfrutado, ha tenido, digamos así, su último año de masas, bendito sea.
puede escribir.